Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. He estado notando tanto dolor y tanta indiferencia y tanto cinismo de parte de los gobiernos. Las personas de Chalco tienen 3 semanas bajo una inundación que, independientemente si es de 20 centímetros o medio metro de profundidad, el problema es que son aguas negras. Bueno, primero, la gente que vive allí es pobre. Tienen 50 años en ese lugar. El primer obispo de esa parte fue don Carlos Garfias, que ahora es el arzobispo acá de Morelia. Se hizo una colonia popular, si mal no recuerdo, en tiempos de Salinas de Gortari. El Papa fue allí, cuando vino fue a Chalco. Pero nosotros los mexicanos somos terriblemente descuidados y no prevenimos o no vemos hacia futuro. Por eso tantas personas que fincan junto a los arroyos, los ríos, los cerros que pueden derrumbarse. En los lugares más peligrosos, quizá alguien pudiera decir, padre, pero es que no tienen de dónde escoger, están muy pobres, no hay ayudas del gobierno, no hay ayudas de la iglesia, no hay ayudas de nadie, entonces, ¿qué van a hacer los pobres? Pues se van a fincar o primero habitar donde puedan. Allá en mi pueblo les llamaban paracaidistas a ese tipo de personas. Como llegaban de muchas partes a trabajar en la fresa, en el corte de fresa y demás cosas del cultivo de la fresa, vivían en casitas de cartón a la orilla de unos canales. Afortunadamente allá los canales no se desbordan como aquí, solo un río. Hay un río y un desagüe grandote. Solamente cuando crecían el río y el desagüe, los que estaban cerca se inundaban, porque además como que hay una parte baja donde está Zamora que también se inundaba. Y los pueblos, como en el que yo vivía, pues está un poco a la orilla de un cerro que tiene una pendiente muy pequeña. Y allí no alcanzaba a llegar el agua del río o llegaba a la puerta de las casas. Y las inundaciones no duraban. Subía el río, se llenaba de agua todo la orilla del pueblo, pero sin meterse a las casas. Además, precisamente, las habían hecho un poco más altas del piso normal, calculando que iba a subir el río y entonces que no se metiera a las casas el agua del río. Pero allá en Chalco no hay previsión. Primero, hay unos canales de desagües terribles. En algunas ocasiones que me tocó ir a dar algunas platiquitas de la Escuela de la Cruz a esos lugares que están junto a un desagüe grande, que ya está más alto el desagüe que el piso de las casas. Y era un desagüe de aguas podridas. Creo que todavía existe. Pero el problema no era el desagüe. El problema era que el desagüe se fue asolvando y fue subiendo su piso
y tenía unos bordos o unos bordes, como ustedes le quieran decir, pero eran fácilmente rompibles, destruibles, rajables, endebles. Y toda esa agua se iba a inundar a las colonias que quedaban abajo de ellos, de esos desagües de aguas podridas. Últimamente ha crecido ese problema por lo del cambio climático. Muchos dicen, padre, ¿existe el cambio climático? Claro que sí, sí existe el cambio climático. Las causas yo no las puedo decir si son las que dicen o las que no dicen. Lo único que puedo decir es que sí he notado un cambio en 60 años de los ciclos de lluvia y de sequía. Y ahora, cuando llueve, es de una manera salvaje. Bueno, se acaban de inundar en Nueva Italia, llegó una tromba. Nueva Italia está en unas laderas. Sin embargo, se inundaron ahí, posiblemente el agua que baja de los cerros, y hay algunas partes más bajitas, como unas barrancas, pues ahí se metió el agua e inundó otra vez. ¿A quiénes? A los que fincaron en las orillas de los arroyos y en las barrancas. Que fue la gobernadora, la tal Delfina, a ver la colonia de Chalco, porque Chalco es del Estado de México, aunque es un lugar suburbano, es decir, junto a la ciudad, pero le toca al Estado de México, que fue y vio y les dijo, pues sí molesta, pero esas molestias pues no tienen ningún resultado. ¿Que por qué habían fincado ahí? Ahora regreso a lo anterior. Porque no tuvieron a dónde ir y allí les dieron barato, les regalaron en aquel tiempo, cuando había lo de la solidaridad o quién sabe cómo se llamaba lo que hacía Salinas de Gortari, allá por los años 90. Y en aquellos tiempos se podía controlar las lluvias y el agua de las lluvias. Y de hecho se hizo un gran canal por debajo de la tierra, es decir, subterráneo. No sé qué ha pasado, pero como está muy alto y no recuerdo bien por dónde debe de ser expulsada esa agua para un lugar bajo, lo hacen a través de bombas. Entonces ve el canal, como les digo, está muy alto el piso, el fondo del canal. Entonces lo echan como en unas oquedades grandes y de allí lo sacan en bombas o por bombas, por bombeo, a que se vaya a otro lugar. Ahora está lloviendo de más, ahorita. Bueno, hace unos meses no llovía, estaba reseco todo, pero ahora está lloviendo y el agua no tiene salida, el agua se encharca. Me van a decir, padre, pero eso es normal, eso lo sabe hasta un retrasado mental. Sí, pero lo que no sabe un retrasado mental es el sufrimiento de las personas. Y aquí no importa quién tenga la culpa o la responsabilidad. Aquí lo que importa es el sufrimiento de las personas. Con Azucena Uresti estaba una señora ahí de las habitantes que tiene 50 años en ese lugar, seguramente nació ahí. Y andan en unas canoas repartiendo comida, seguramente de instituciones de caridad.
del gobierno, de la iglesia y de otras sociedades caritativas. Pero la cosa es que hay personas que son ancianas y enfermas y no pueden moverse. Todas las casas ya se inundaron en la planta baja de esa agua apestosa que además tiene gusanos, lombrices y un montón de plagas. Las personas tienen 3 semanas viviendo así, pero la solución no hay solución por lo pronto. Ya no hay plan, ni si el gobierno no ha mandado a los soldados a que ayuden a las personas, el plan de N3, ahí está otra cosa. Esa inhumanidad, ese descuido, los fondos para las emergencias ya las gastó López Obrador. Por lo tanto, para esos eventos extraordinarios no hay ni un 5. Por lo tanto, van a sufrir mucho tiempo esa contrariedad, esa desgracia, ese dolor y ese sufrimiento los habitantes de ahí. Decía la señora, bueno, es que yo no me animo a ir aquí con mis familiares que están enfrente y a otros lugares porque pues no tengo botas de hule para poder ir en esa horrible agua. Y sé de unas personas que están enfermas del pulmón, de otras cosas, y nadie las atiende. Y ahí es otra cosa. ¿Y dónde está la salud de Dinamarca? Si tenemos una salud de Dinamarca, una atención médica de un país del primer mundo, ¿dónde están los enfermeros y las enfermeras? ¿Dónde están los militares llevando comedores portátiles para darles de comer a las personas? ¿Dónde están los que van a vacunar contra las enfermedades infecciosas, tanto de las vías digestivas como de las vías respiratorias, del aparato digestivo? ¿Dónde están? En ninguna parte. Ahora, nosotros, bueno, por ahí anda una frase pues que se dice, tengan los que votaron por Morena, tengan ahora, tengan para que se entretengan. Bueno, esa actitud horrorosa no es lo correcto. Sí, es cierto, esa pobre gente votó por Morena. Esa pobre gente recibe un dinerito, 3,000 pesos cada mes, los ancianos. Pero en esas circunstancias especiales de desgracia, y nosotros los mexicanos nos vamos vacunando contra el dolor, contra el sufrimiento, y vamos buscando excusas como eso. ¿Para qué compraron ahí? ¿Por qué fincaron ahí? Pues porque no tenían otra parte a donde ir, simplemente. ¿Pero qué no previeron que iban a cambiar las condiciones climatológicas y que entonces iban a sufrir tanto? No previeron. ¿Qué no se fijaron que aquí estaba el gran canal, el desagüe ese de aguas apestosas? No nos fijamos en que había un lugarcito donde hacer una casa, donde vivir. Acá lo de Limón, bueno, dejo ese tema pues, pero les digo que es muy doloroso, porque no es el único. En la Ciudad de México tiene unas partes muy bajas y que no tienen
canales por donde desaguar esta agua de lluvia, pero el agua de lluvia no hay problema, es agua limpia, entre comillas, pues ya sé que me van a decir, toda la contaminación del ambiente, el agua lo baja como si fuera un polvo radioactivo, sí, pero esa agua que llueve, por lo menos no es agua de drenaje, no es agua que haya, donde se han podrido animales, donde todas las defecaciones de las personas hayan ido a ese canal y que luego todo se derrame por todas partes en una horrible contaminación. No. Luego está acá pues lo de limón. Toda una semana no se cortó limón, la economía se bajó, por supuesto. El limón mismo subió de precio y llegó, bueno, ya me dijo alguien, acá vale 50 pesos el kilo. Sí, y aquí vale 12 pesos. Y se los pagan baratísimo, como a 6 pesos. 6 pesos el kilo de limón al productor. Y la maña quería 4. Pues, ¿qué le iba a quedar al productor? ¿2 pesos? Bueno, es que no es posible. Que vino el presidente y que vino la presidenta o vicepresidenta y que platicaron con Bedoya. ¿Y qué se ganan? Que mandaron mucho ejército para que controle la situación y no haya extorsiones y que hasta van a hacer una ley muy rígida contra las extorsiones. ¿Y quién la va a aplicar? Si todos están coludidos, ya ustedes están viendo que el Mayo Zambada tenía 40 años por lo menos traficando drogas y solamente se lo llevaron los de Estados Unidos. Y ahora resulta que si le echan la culpa a algún piloto que lo haya llevado a Texas, ahora va a ser traidor a la patria. ¿Por qué? Porque se llevó un delincuente a que la justicia americana le hiciera justicia. Es que aquí no hay justicia, aquí hay nada más puras condenas. Y ese Rocha, el gobernador de Sinaloa, es un delincuente. Ahora se supone que el amigo Cue, el que fue rector pues de la Universidad de Sinaloa, de Culiacán, que está desaparecido, que no lo mataron. Bueno, sacan un montón de tonterías. Y aquí mismo, de los extorsionadores, ¿a quién han agarrado? Atrapado, encarcelado. A nadie, a nadie. Por lo tanto, es pura mentira. Bueno, eso ya lo sabemos. Es pura mentira todo lo que se dice. Y los mexicanos amamos la mentira y amamos al mentiroso. Y me van a decir, padre, ¿qué va a pasar con la sobrerepresentación? Se va a dar. ¿Y qué va a pasar con la ley esa para que se voten los jueces? Se va a dar. Pero ¿por qué nadie defiende a la República? Porque los partidos están podridos. ¿Ustedes creen que el AMLito va a defender la República? Lo que defiende es su pellejo, sus riquezas, su partido que ahora es de él. Él es el propietario del PRI. Naturalmente que se va a morir el PRI, como ya se murió el PRD. El Marquito, ¿ustedes piensan que tiene alguna idea bondadosa acerca de los mexicanos? No, es una escoria. Ni modo que fuera una flor en el pantano, no, es una mierda más del pantano político.
Naturalmente que esto no cambia la situación. Los mexicanos, entre comillas, votamos por Morena en un, vamos a decir, 80%, 60%. Una gran mayoría votó por Morena. Morena va a destruir el país. Bueno, lo único que tenemos es un buen ejemplo y una esperanza. En Venezuela sigue María Corina junto con el que ella puso, Edmundo González, el presidente electo. Siguen luchando. También después de 3 semanas, pareciera que el dictador iba a cansar a la gente, metió más de 2,500 jóvenes a la cárcel, se llevó a los youtubers que pudo, a todas las personas que tenían alguna significación, las metió a la cárcel, las torturan, las roban, las desaparecen. Pero el pueblo no se raja. Es un pueblo admirable, pero ha salido de la forja del sufrimiento, de que primero sí, el chavismo les dio mucho dinero porque había petróleo, pero luego destruyeron la fuente, la gallina de los huevos de oro, no le dieron mantenimiento a toda la industria maquinaria y demás del petróleo, y entonces de vino a menos, y luego ya entró este señor Maduro, que se roba todo el dinero, que tiene altísimo dinero, hasta en el Vaticano, y que a la gente la tiene muerta de hambre, y que le dio dinero a López Obrador para la campaña, que le dio dinero para su campaña a Petro, que le dio dinero a Lula, y que le está dando dinero a Cuba. Bueno, por eso es tan difícil quitar a Maduro, porque no es simplemente el pueblo de Venezuela el que está luchando en contra de él. Todas las naciones democráticas están en contra de Maduro, y todas las naciones ya pervertidas por el socialismo están en contra del pueblo de Venezuela. Por eso nuestro querido presidente Lula, Petro y un montón de personas, bueno, Irán, porque Irán se llevaba el petróleo, o se lleva, Rusia se lleva el petróleo, China se lleva el petróleo, el poco que sacan, los minerales, el oro que están mandando ahorita a Cuba para pagar a los ejércitos que les están protegiendo a Maduro. Bueno, pero eso lo vamos a ver luego. Hay un buen ejemplo. El pueblo de Venezuela está luchando en contra de un monstruo y lo está venciendo. El pueblo mexicano está construyendo un monstruo que lo va a perjudicar, pero está bien, eso es lo que queremos los mexicanos. El que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. Pero el pueblo no es buey, pues. El pueblo son personas necesitadas, pobres, sin muchos conocimientos y que quieren sobrevivir. Amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Rosa López, hola padre José Luis, qué gusto escucharlo en vivo, bendiciones. Igualmente, Rosa, qué bueno que te miro por aquí. Maritza Hernández, hola padre José Luis, saludos. Mario Vega, buenas noches padre y a toda la comunidad, buenas noches. Fabiola Ramírez, buenas noches padre y comunidad segura, gracias. Jesús Sánchez, saludos padre, bendiciones para todos. Dejen su like, por favor, dejen su like.
Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Sí, padre, es muy triste, sí. Edgar Onofre, saludos, padre. Edgar, el pulgar para arriba. Edgar, aquí apoyando con el Ike, muchas gracias. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y seguidores, bendiciones para todos, muchas gracias. Mario Vega, el espíritu del Quecas es inhumano. Sí, así es. Esperanza Montes, padre, en muchas colonias del del Estado de México, así están en Ecatepec, no hay drenaje, los tubos ya se deshicieron, sí, porque no han invertido pues nada en mantenimiento, porque a la gente no les importa, pero bueno. Malena Orduña, buenas noches, padre y comunidad segura, buenas noches, Malena. Alejandro Acuaz, buenas noches, padre José y comunidad, es muy triste lo de Chalco, pero por eso votaron ahora sin llorar, ni modo, así es la vida de cruel. Sí, Fidelina Bautista, que los de Chalco disfruten haber votado. Sí, pues, Fidelina, pero tengamos de todas maneras compasión de esas personas y hagamos oración por ellos. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Obradores como los envidiosos, todo lo que funciona lo destruyen. Solo vale lo que él hace, aunque no funcione. Sí, así son los envidiosos. Malena Orduña, tampoco debemos reprender a esa gente como si mereciera lo que les pasa. Javier sí, no lo merecen, pues. Javier de Collantes, buenas noches, padre José y comunidad. Apolinar Gómez Centeno. Buenas noches, padre Barragán. Lamentablemente es la gente que quiere a AMLO y que según AMLO quiere. Ay, nomás, aléguele. No, pues no se puede. El drenaje profundo no se ve. El grupo Frontera en el Zócalo sí es la lógica del sector público. Sí, pues el drenaje profundo que estaban haciendo, no sé si hayan terminado y si funcione. Mauricio García, los funcionarios de la cuarta son tan arrogantes que solo atinan a dar respuestas simplonas. Lo que gano me lo gasto y me lo unto como quiera. Sí, ya dijo que se lo traga. Malena Orduña, pudiéramos echar culpas a los priistas de ese tiempo que permitieron crear Chalco, pero Morena o PAN o quien sea también lo hubieran permitido. Por supuesto, pero el PRI, el PAN y Morena son culpables de no ayudar a esas personas, son responsables. El mejor escondite es donde no te busquen vivir dentro de una universidad o un cuartel o un hospital, es la mejor guardia para jefe de carteles. Sí, así es. Javier de Collantes. O sea, a la política, los políticos lo han convertido en un chiquero, sí. Regentilización de Chalco es el objetivo y las inundaciones el medio. Gerardo Flores, buenas noches, padre y comunidad aquí presente. Bueno, amigas y amigos, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Sergio Aguilar López, saludos y bendiciones para todo. Voy llegando. Sí, doctor. Estuve hablando un poco de el sufrimiento de todas las personas pobres que se han tenido que fincar o, bueno, habitar en los lugares más peligrosos de nuestro suelo mexicano. Buenas noches a todos y hasta mañana si Dios quiere. Apolinar Gómez Centeno, gracias por sus bendiciones. Bueno, que Dios nos bendiga a todos.